Bienvenidos a este tercer episodio de esta serie de podcast a la cual le hemos llamado la Biblia. Aquí responderemos algunas preguntas frecuentes para adentrarnos de esta manera al tema. Mi nombre es Andrés Castaño, esto es Enfoque Cristiano, comenzamos. ¿Qué quiere usted decir con revelación, inspiración, iluminación e interpretación? Revelación significa que Dios ha hablado y que Él se ha comunicado con el hombre. La inspiración garantiza la revelación de Dios. La iluminación tiene que ver con el Espíritu de Dios como maestro y tutor que la enseña. Y la interpretación se refiere al significado que tú y yo damos a la palabra de Dios. Revelación. La revelación significa que Dios ha hablado. La frase "así dice el Señor" y otras expresiones sinónimas aparecen 2500 veces en el texto bíblico. El Señor no quiso que dejásemos de entender que Él ha hablado. Observa el pasaje bíblico de Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Donde quiera que encuentres dos personas dotadas de un nivel razonable de inteligencia, que abrigan los mismos sentimientos y deseos y que en mayor o menor medida se atraen mutuamente, encontrarás que hay una comunicación entre ellas. Las personas de propensiones semejantes, separadas la una de la otra, se deleitan en ponerse en contacto entre ellas, alegrándose por poder comunicarse entre sí. Esta característica innata del corazón humano explica la existencia de medios como las oficinas de correo, el teléfono y las redes sociales. Los amigos se comunican con sus amigos. El marido que está lejos de su hogar le escribe a su esposa. El niño que está en una escuela escribe a sus padres. Y con frecuencia los mensajes de texto llegan en todo momento. Todo esto se llama comunicación. Constituye la expresión del corazón. Las Sagradas Escrituras lo expresan breve pero elocuentemente en el libro de los Salmos. Dice el poeta: un abismo llama a otro. En este momento recuerdo la historia de Helen Keller y la emoción que me produjo leer el relato de la vida de esta mujer, prácticamente distanciada del mundo por enfermedades como la ceguera y la sordera, sin poder comunicarse con sus semejantes hasta que surgió una manera de ponerse en contacto con la gente, una forma de comunicarse, probablemente mejor que lo hacemos muchos de nosotros que podemos ver y oír. Ahora, y en base a todo esto, me gustaría hacerte una pregunta que creo es razonable e inteligente. ¿Acaso no resulta razonable concluir que Dios se ha comunicado con sus criaturas a quienes Él ha dotado de un cierto nivel de inteligencia y a quienes ha creado a su semejanza? Permíteme decirte lo siguiente: si no hubiésemos tenido una revelación de Dios, creo que en este mismo instante tú y yo podríamos disponernos a esperar y Él efectivamente nos hablaría. Ciertamente podríamos contar con que Dios hablaría con nosotros. Seguramente observarás que el escritor de la epístola a los Hebreos dice que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas y que en estos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo. Tanto la revelación de los profetas en el Antiguo Testamento como la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento son, por supuesto, la palabra de Dios, y esta es la única forma en que podemos enterarnos de la acción comunicativa de Dios. La Biblia consta de 66 libros, por medio de los cuales Él nos ha hablado. Dice de la Biblia un autor desconocido: este libro contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino para la salvación, la perdición de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son vinculantes, sus historias son veraces y sus decisiones son inmutables. Léelas para ser sabio, créelas para ser salvo y practícalas para ser santo. Contiene luz para orientarte, alimento para sostenerte y consuelo para animarte. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el carácter del cristiano.
Aquí, el paraíso es restaurado y las puertas del infierno puestas en evidencia. Cristo es su sublime propósito, nuestro bien es su intención y la gloria de Dios su finalidad. Debería llenar la memoria, regir el corazón y guiar los pies. Léela lentamente, frecuentemente y en una actitud de oración. Te ha sido dada para la vida, será abierto en el juicio y será recordado siempre. Implica la más alta responsabilidad, recompensará la tarea más ardua y condenará a los que tratan con poca seriedad su sagrado contenido. Inspiración. Antes de continuar, quiero decirte 3 cosas. Primero, ¿te está gustando este podcast? Para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas, nos ayuda muchísimo que le des like, que comentes y que te suscribas a este canal. Segundo, si realmente te está gustando este video, puedes apoyarnos de 3 maneras: orando por nuestro trabajo, compartiendo este video con otros y contribuyendo económicamente. Aquí en la descripción del video te dejo más información. Y por último, Enfoque Cristiano es el fruto de sueños, aprendizajes y la colaboración de personas muy queridas. Agradecemos a nuestros suscriptores Marta González, Luciana Valdés y Wanda Sánchez. Gracias por invertir sus recursos para que este material pueda llegar a realizarse. Y a todos ustedes, muchas gracias. Continuamos. Yo personalmente creo en lo que se conoce por inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, y que significa que la Biblia es una declaración autorizada y que todas sus palabras constituyen la palabra de Dios para nosotros en el día en que vivimos. La inspiración garantiza la revelación de Dios, y esto es exactamente lo que este libro dice. 2 hombres, Pablo escribiendo su última epístola a Timoteo y Pedro escribiendo su última epístola, tuvieron algo considerablemente definido que decir sobre la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Observa que toda la escritura es dada por inspiración. La palabra inspirada significa inspirada por Dios. Él dijo por medio de estos hombres, tal como lo hizo aquí a través de Pablo, exactamente lo que él quiso decir. Él no ha tenido que añadir nada más. Pedro lo expresa de esta manera. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es muy importante considerar que estos hombres fueron movidos, impulsados, como si hubieran sido llevados por el Espíritu Santo de Dios. Dijo el obispo Westcott: los pensamientos están unidos a las palabras tan necesariamente como el alma está unida al cuerpo. Hay una curiosa historia de una chica que había tomado lecciones de canto con un maestro muy famoso. El maestro estaba presente en el recital de su alumna y una vez que este finalizó, estaba lógicamente ansiosa por conocer su reacción. Como él no fue a los camerines para felicitarla, ella le preguntó a un amigo: ¿qué dijo? Su leal amigo le respondió: dijo que cantaste de una forma celestial. Ella no podía creer que su maestro hubiese dicho esto, así que trató de indagar más. ¿Es eso exactamente lo que dijo? Bueno, no, pero eso es lo que quiso decir. La chica insistió: dime las palabras exactas que él utilizó. Bueno, las palabras exactas fueron: aquel sonido no era terrestre. Es evidente que hay una diferencia entre un ruido no terrestre y un sonido celestial. Las palabras exactas son importantes. Créeme, son las palabras de la Escritura las que están inspiradas, no solo los pensamientos, sino también las palabras. Por ejemplo, en el relato en que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos cuentan cómo Satanás tentó a Cristo en el desierto, Satanás no estaba hablando por la inspiración divina cuando mentía, pero la Biblia registra o deja una constancia de que él dijo una mentira. Por eso decimos que son las palabras que nos transmiten fielmente lo que ocurrió, las que están inspiradas. Y el episodio de aquella tentación culmina con las palabras del Señor Jesús que dijo: escrito está, citando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento.
Es así que los hombres que escribieron las Escrituras declararon lo que Dios tenía que decir. En el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 1, Moisés escribió: "Y habló Dios todas estas palabras diciendo". Fue Dios el que pronunció las palabras y Moisés escribió lo que él dijo. En el transcurso del tiempo se han descubierto muchos y muy excelentes manuscritos de las Escrituras. Hablando de los manuscritos de Gran Bretaña, Sir George, el ya fallecido director y principal bibliotecario del Museo Británico, hizo la siguiente declaración: "Gracias a estos textos, cualquier lector de la Biblia puede sentirse tranquilo en cuanto a la completa veracidad del texto. Aparte de unas pocas alteraciones verbales de poca importancia, normales en los libros transcriptos a manos, podemos sentirnos confiados de que el Nuevo Testamento ha sido transmitido de tal manera que ha llegado hasta nosotros intacto. Podemos estar seguros de que hoy tenemos un texto tan cercano a los autógrafos, es decir, a los escritos originales, como pudo ser posible. Y yo creo en la inspiración verbal y completa de los escritos originales". Allá por el siglo II, Ireneo, que fue uno de los llamados padres de la Iglesia, escribió lo siguiente: "Las Escrituras son verdaderamente perfectas, puesto que han llegado a existir por la palabra de Dios y por su Espíritu". Agustín, que vivió en el siglo V, afirmó lo siguiente: "Por lo tanto, sometámonos e inclinémonos ante la autoridad de las Sagradas Escrituras, las cuales no pueden equivocarse ni engañar". Y el famoso predicador Charles Spurgeon comentó: "Nunca podría yo tener dudas sobre la doctrina de la inspiración verbal y plenaria. En su libro, Dios habla directamente a nuestros corazones y a nuestras vidas". Muy bien, y así terminamos este tercer episodio. Queremos invitarles a que escuchen los podcasts anteriores. Que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.